Hola, hoy voy a explicaros el siguiente tema de física, corresponde al tema 4, óptica geométrica. Está relacionado con el de óptica física por la luz, que nosotros lo metimos en el tema de ondas, y ahora vamos a hablar de esta parte de óptica geométrica, que son las lentes. La idea de la óptica geométrica es relacionar cómo un objeto que tenemos delante de una lente se refracta y forma una imagen. Aquí tenéis la definición de objeto y de imagen. La imagen puede ser real o virtual. ¿Bien? Real sería este caso en la que se puede recoger sobre una pantalla, y virtual es aquella imagen que podemos ver con los ojos pero que no podemos registrar en una pantalla. El ejemplo sería la imagen que vemos nosotros en un espejo. Cuando nosotros nos vemos en un espejo, vemos la imagen, pero no podemos recogerlo en una pantalla. De todas formas, este concepto de real y virtual es un poco abstracto. Según vayamos viendo ejemplos, vais a ir viendo cómo determinarlo. Siempre vamos a seguir el mismo convenio de signos y notación. El sentido de la luz siempre va a ir de izquierda a derecha, es decir, lo vamos a representar de esta manera. Las magnitudes de la imagen con respecto a las del objeto cambian con el valor prima. Es decir, por ejemplo, del objeto a la lente esta distancia se le va a llamar S, y entonces de la lente a la imagen se le va a llamar S'. De todas formas, ahora según vayamos evaluando los términos vais a ir viendo cada caso. Y el convenio de signos siempre va a ser como los ejes coordenados. Fijaros, si esta es la lente, aquí pongo el objeto y aquí está la imagen, nuestro 0 sería este. Entonces, como los ejes coordenados, tenemos positivo sería hacia arriba y hacia la derecha, y negativo sería hacia la izquierda y hacia abajo. Todos estos conceptos los vamos a ir ahora viendo sobre ejemplos. Os recomiendo que veáis todo el vídeo completo y luego ya vais volviendo hacia atrás para revisarlo. Nosotros vamos a estudiar el concepto de lentes delgadas. Genéricamente se define dióptrico, como una superficie de separación entre dos medios transparentes. ¿Bien? Esto sería lo que nosotros conocemos pues, como la lente de una gafa, por ejemplo. ¿Bien? Si el dioptrio es esférico, quiere decir que la superficie de separación pues, es el trozo de una esfera. Y lente esférica es un sistema óptico centrado, la sucesión de los dioptrios, pues porque tenemos una entrada y una salida, al menos uno esférico, y es lente delgada si su grosor es pequeño comparado con la curvatura de los radios del dioptrio. Vamos a estudiar dos tipos de lentes, las convergentes y las divergentes. ¿Bien? Aquí tenéis los distintos símbolos en los cuales representa cada una de ellas. ¿Bien? Nosotros en los dibujos vamos a utilizar la simplificada, que sería esta de aquí. La primera sería la convergente, la segunda la divergente. ¿En qué se diferencia una con respecto a otra? Pues lo tenéis en el dibujo de abajo. ¿Bien? En una lente convergente, los rayos que atraviesan la lente tienden a converger en un punto, que se llama foco. Mientras que en la divergente, los rayos que entran paralelo, lo que hacen es diverger también por ese foco, pero el foco está antes de la lente, y entonces los rayos divergen. Desde ese centro vamos a evaluar los elementos ópticos de la lente que vamos a utilizar. Tenemos el centro óptico, que sería, como hemos dicho, el centro de la lente. Distancia focal-objeto sería la distancia que hay desde el foco objeto al centro de la lente. La distancia focal-imagen será la distancia que hay del centro al foco imagen. Esta, por lo tanto, es F y esta es F'. Después tenemos el foco objeto, punto del eje para el que todo un rayo que pasa por él emerge de la lente paralelo al eje principal, ahora veremos esos casos, y el foco imagen, punto donde convergen los rayos refractados. ¿Bien? Y por último tenemos los valores de S y S', que serían las distancias del objeto a la lente S y del objeto a la imagen
S'. Y tamaño del objeto y de la imagen. Tamaño del objeto y tamaño de la imagen Y'. Todo esto que ahora parece un poco lioso, vamos a verlo en cada uno de los ejemplos y vamos viendo cómo siempre vamos a utilizar esta terminología y estas magnitudes. Lo primero que os van a pedir es que sepáis dibujar la formación de estas imágenes en las lentes. Entonces, para ello hay que lanzar 3 rayos. Ya veréis que con 2 es suficiente, ¿bien? Pero hay 3 rayos que necesitamos dibujar para ver cómo es la formación de la imagen. El rayo que incide paralelo al eje principal sale por el foco imagen. El que pasa por el centro óptico no cambia y el que pasa por el foco objeto sale paralelo al eje principal. Ahora vamos a ir viendo todos los casos. Vamos a empezar evaluando las lentes convergentes o lentes biconvexas. Hay distintos casos. Empezamos por el primero. Dibujo el eje óptico. Dibujo la lente convergente. Y en este primer caso voy a evaluar un objeto que se encuentra más allá de 2 veces la distancia focal. La distancia focal en una lente convergente tendrá el foco imagen y el foco objeto, que tienen el mismo valor numérico. ¿Bien? Me explico. F', esta distancia en la que tenemos aquí, F', es igual a esta de aquí, que es F. Lo único que he cambiado de signo, es decir, F será menos F', porque el criterio de signos nos indica que si este es el 0, todo lo que está a la izquierda es negativo. De todas formas, los valores numéricos luego lo veremos con las fórmulas. En este primer caso vamos a colocar el objeto más allá de 2 veces la distancia focal. El objeto siempre se representa con una flecha que empieza en el eje óptico y dirigida hacia arriba. Y le he colocado más allá de 2 veces la distancia focal. Ahora viene la parte importante y la que os van a pedir que tenéis que saber hacer, que es dibujar el trazado de rayos para ver qué imagen se forma con estas características. Entonces tenemos que, o podemos hacer 3 rayos. Vamos a hacer los 3, aunque luego veréis que no es necesario, con 2 es suficiente. El primer rayo sería aquel rayo que entra paralelo al eje principal, este, sale por el foco imagen, es decir, saldrá por ahí. El rayo que pasa por el centro óptico no cambia su dirección. Más o menos, ¿vale? Tened en cuenta que aquí sin regla va a ser complicado. Y por último, el rayo que pasa por el foco objeto sería este de aquí, este pasa por el foco objeto, sale paralelo. Haciendo el dibujo bien, en un papel cuadriculado y demás, os daría más o menos el punto de corte de los 3 rayos. Con lo cual la imagen que se formaría sería la que va también una flecha, pero que va del eje óptico a este punto. Esta sería la imagen formada. Se obtiene una imagen real porque está formada a la derecha de la lente, invertida porque es hacia abajo y disminuida porque es más pequeña que el objeto. Voy a representar todos los casos posibles en las lentes convergentes. El siguiente sería cuando el objeto está justo a 2 veces la distancia focal. Dibujamos el eje óptico, dibujamos la lente convergente, marcamos distancia focal objeto, distancia focal imagen, que sabemos que están a la misma distancia, y ahora voy a colocar el objeto más o menos a 2 veces la distancia focal, es decir, más o menos aquí. Trazamos los rayos. El rayo paralelo al eje óptico sale por el foco imagen. El rayo que pasa por el centro de curvatura no se desvía. Y el rayo que va al foco objeto sale paralelo. Igual, haciendo un poco de apaño
nos sale el punto de intersección. Esto debéis de hacerlo en papel cuadriculado, con regla, y os saldrán mejor estas medidas. Haciéndolo bien nos quedaría una imagen real porque se forma a la derecha de la lente, invertida porque está hacia abajo, y tamaño natural, si lo hacemos bien, nos quedaría el tamaño exactamente igual que el del objeto. Es decir, si esto es I, a esta le llamamos I', y nos quedaría que son iguales. Lo único que he cambiado de signo, I' sería menos I. Vamos a evaluar el siguiente caso. En este el objeto está entre 2 veces la distancia focal y el foco. Dibujo el eje óptico, dibujo la lente convergente. Si esta es la distancia focal F, esta es la que llamo F', y está entre 2 veces F y F, es decir, estaría más pegado a F, algo por aquí tendríamos el objeto. Ahora dibujamos los 3 rayos. El rayo que entra paralelo sale por el foco imagen. El que pasa por el centro de curvatura no le voy a dibujar, porque vais a ver que no es necesario, con hacer 2 es suficiente. Así que voy a dibujar el que pasa por el foco objeto. El rayo que pasa por el foco objeto sale paralelo. Bien. Con estos 2 rayos ya me da un punto de corte, sería suficiente para dibujar cuál es la imagen. Que podemos comprobar que es una imagen real, se forma hacia la derecha, está invertida hacia abajo y es más grande que el objeto, por eso se le llama aumentada. Vamos a seguir viendo los demás casos de las lentes convergentes. Tendríamos justo cuando el objeto está a la distancia focal. Dibujo el eje óptico, dibujo la lente convergente, dibujo el foco objeto, el foco imagen a la misma distancia, y el objeto ahora mismo está justo en el foco. En este caso solo podemos dibujar 2 rayos. El que entra paralelo al eje óptico sale por el foco imagen. El que pasa por el foco objeto no puedo dibujarlo, por lo tanto solo puedo dibujar el que pasa por el centro de curvatura. El que pasa por el centro de curvatura, si nosotros hacemos bien el dibujo, nos quedaría que es paralelo al anterior. Es decir, nos quedarían 2 líneas paralelas. ¿Esto qué significa? Que si no se cortan en ningún sitio, no se forma una imagen nítida. ¿Bien? Se dice que la imagen se formaría en el infinito, S' igual a infinito. Y el último caso de las lentes convergentes es cuando tenemos el objeto entre el foco y la lente. Dibujo el eje óptico, dibujo la lente convergente, los 2 focos, foco objeto, foco imagen, y nuestro objeto estaría entre medias del foco y la lente. El rayo que entra paralela al eje óptico sale por el foco imagen, y el rayo que pasa por el foco imagen y por el objeto sale paralelo. ¿Qué ocurre aquí? Que estos 2 rayos no convergen en esta zona. No van a formar una imagen a la derecha de la lente. Lo que tenemos que hacer es dibujar las prolongaciones de estos 2 rayos, pero hacia la izquierda. Al dibujar esas prolongaciones, vemos que estas sí se cortan en la parte izquierda de la lente, con lo cual lo que vamos a tener es una imagen que se forma a la izquierda de la lente. Esta sería la imagen. Esa imagen es virtual porque está a la izquierda de la lente. Fijaros también que es derecha porque está hacia arriba y está aumentada con respecto al objeto. Esto en realidad es una lupa. Recordar cómo funciona una lupa. Si yo acerco un objeto muy cerca de una lente gruesa, le veo más grande. ¿Por qué? Porque está menos de la distancia focal. Entonces vemos ese objeto como dentro de la lente, por eso es virtual, pero aumentado. ¿Bien? Es el efecto lupa. Ya hemos visto todos los casos posibles de las lentes convergentes.
vamos a ver qué ocurre en lentes divergentes. Ahí siempre va a dar la imagen de una forma, no hay distintos casos. Dibujo el eje óptico, dibujo una lente divergente, este es el símbolo. La diferencia es que el foco objeto está a la derecha de la lente y que el foco imagen está a la izquierda. ¿Ven? Esto siempre es así en lentes divergentes. La distancia de los dos focos es la misma, uno positivo y otro negativo. Coloco un objeto a cualquier distancia. En este caso vamos a ver que nos da igual donde lo coloquemos, siempre se va a formar el mismo tipo de imagen. El rayo que entra paralelo al eje óptico tiene que diverger por el foco imagen, es decir, tiene que salir según la prolongación de este rayo. Bien, por eso es divergente. El rayo entra paralelo, al llegar a la lente diverge por el foco imagen, por eso el foco imagen está a la izquierda. Y el rayo que va al foco objeto, que está al otro lado de la lente, fijaros que sería ese, al llegar a la lente lo que hace es salir paralelo. Estos rayos no se van a cortar en esta zona, aquí no se pueden cortar, por lo tanto tenemos que ver sus prolongaciones. El haz rojo ya teníamos la prolongación, aquí tenemos el haz verde y nos da este punto, donde tenemos esta imagen de este objeto más pequeño, teniendo siempre que la imagen que va a salir es virtual, es derecha porque está hacia arriba y más pequeña, disminuida. Por último están las ecuaciones con las que se puede calcular todas las magnitudes que hemos visto en el dibujo. Os van a pedir dos cosas, saber hacer el dibujo y también saber hacer los cálculos. ¿Bien? Fijaros que aquí están las magnitudes S y S', que serían las distancias donde está el objeto y la imagen, I' e I, que serían la magnitud, la altura del objeto y la altura de la imagen, las distancias focales, objeto e imagen, y estas son las ecuaciones que los relacionan. Por ahora vamos a hacer solo los dibujos y luego ya haré ejemplos de cálculos numéricos con estas ecuaciones.